De regreso a las mañanas del 56, aquí, señores, en nuestra entrevista central. Hoy tenemos aquí con nosotros a un politólogo, muchacho, aunque lo vean así bien jovencito, pero es un politólogo. Es el joven Gabriel Juan de Dios, que está aquí con nosotros para tratar el tema de Haití. Bienvenido, Juan Gabriel. Un placer estar contigo, Juana. Muy buenos días. Un placer compartir con ustedes en el 56. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a iniciar con la primera pregunta. Gabriel, ¿cómo estaba Haití antes del asesinato del presidente Juvenal Moïse? Mira, lo primero es la crisis empieza en el 2017. ¿Por qué? Realmente las elecciones no se celebraron cuando debía celebrarse en el 2015. Entonces el presidente Michel Bachelet tuvo que entregar al presidente del Senado, que era Jocelyn Privé. Entonces vino el huracán Matthew, entonces se suspendieron las elecciones, después se celebraron las elecciones un año después, más sin embargo el presidente no se juramentó en la fecha prevista. Entonces, como se juramentó un año después, en el 2017, y debió juramentarse en el 2016. Pero ¿qué dice la Constitución haitiana? La Constitución haitiana dice en el artículo 124 que si un presidente no se juramenta en la fecha prevista, entonces se toma como referencia esa misma fecha, aunque se juramentó día después. Entonces ahí entonces empezaron las crisis entre los sectores de Michel Bachelet y la oposición, porque entendían que el presidente Jovenel Moïse no tenía el apoyo popular, porque en Haití hay un problema. En Haití es el único país de América Latina donde la participación electoral no supera un 20%. Solamente votó un 18% de la población electoral. Wow. Pero hay un problema en Haití, es que los ciudadanos haitianos no tienen la carta de identidad electoral. Como no tienen la carta de identidad electoral, entonces no pueden participar. Entonces lo primero que tiene que hacer el departamento, el buró, la oficina electoral de Haití, es dotarle de esa carta, pero la mayoría no tienen acta de nacimiento. El mejor ejemplo es cuando se hizo en el gobierno de Danilo Medina en el 2016, 2017, que empezó el plan de regularización. La mayoría de los haitianos no tenían documentos para regularizarlo. Por ende, entonces aquí nosotros tenemos una migración ilegal, porque la mayoría de los haitianos que se encuentran en el país no tienen documentos, alrededor del 70%. Y aquí se encuentran 2.5 millones de haitianos. Entonces, en 1995 habían 192.000 haitianos. Entonces el problema es que hay que hacer un plan, organizar un plan, y lo primero que tiene que hacer la Dirección de Migración es organizar un plan. Primero hacer la auditoría, como dicen que lo van a hacer, pero antes de hacer una auditoría tú tienes que saber cuántos haitianos hay, pero aparte de eso, antes de deportarlo tú tienes que organizar un plan. Entonces con ese plan tú lo deportas, porque la inmigración ilegal afecta al país. ¿Por qué? Porque esos ciudadanos no tienen documentos, por ende afecta al Estado Dominicano. Pero la crisis haitiana empezó realmente en el 2018, cuando se empezó la manifestación en contra del gobierno, porque hubo un aumento de los combustibles. ¿Por qué? El Fondo Monetario Internacional había planteado que Haití debió irse a una reforma. Entonces el presidente dijo que no estaba de acuerdo con la reforma, pero era necesaria. Entonces al querosén se le aumentó un 51%, a la gasolina un 47% y al gasoil un 38%. Pero el querosén es el combustible que más se consume en Haití. Por eso que tuvo que renunciar el primer ministro Jacques Lafontaine, que es un gran doctor, pero la manifestación obligó que él renunciara a la presidencia. De ahí entonces el presidente, ese ha sido el presidente más inestable de toda la historia política de Haití, el presidente Jovenel Moïse. ¿Por qué? Porque durante su gobierno, su mandato, se juramentaron 5 primeros ministros y tuvieron que renunciar casi todos. El último que renunció, que fue Joseph Joubert, el 2 de abril de este año, fue porque el grupo que se llama Los 400 Mogosos pidió y le dijo al presidente: si no renuncia el primer ministro, entonces nosotros no vamos a entregar a los 2 franceses que secuestraron y a los 15 haitianos que ellos secuestraron, porque ya habían secuestrado un cura y todo eso, y pidieron $2 millones. Pero tuvo que renunciar el primer ministro Joseph Joubert. Joubert renunció, y quien se quedó como primer ministro de manera interina era Claude Joseph, que es el actual canciller. De ahí entonces el presidente, manifestaciones y todo esto, pero durante la historia política haitiana, yo creo que esa es la profundización de la crisis más grande que ha tenido, una crisis de seguridad, una crisis de seguridad alimentaria, una crisis social, una crisis económica. Haití terminará este año con un déficit de 60.000 millones de pesos haitianos.
en este momento, donde la población haitiana ronda alrededor de un 65% en pobreza, un 24% de pobreza extrema. En este momento la situación es caótica. Haití está al borde de una crisis humanitaria profunda. De eso quería hablar el licenciado. El control de ese hermano país, Haití, ¿está en manos de quién hoy? Está en manos de la pandilla, porque según la MINUJUS, que es la misión de la ONU para la estabilización de la justicia en Haití, dijo en el 2019 que en Haití se encuentran 169 bandas criminales. No son ni que 50, 169 bandas criminales. Estamos hablando de grupos armados, que no son revolucionarios, grupos que son asesinos. En este caso, el grupo que es más guapo, que tiene más personas a su lado, es el que tiene el tal Barbecue y el tal Jimmy. Este señor tiene 9 grupos en los principales suburbios de Haití. Estamos diciendo los principales barrios. Ese señor controla el 60% de Haití. Es el G9. Correcto. Demostró con fuerza que él tiene poder cuando él hizo así, cerró todos los caminos, todos los puertos estratégicos para la distribución de combustible. Demostró con fuerza y dio una semana y ya está cerrado Haití. Dio una semana la semana pasada. Entonces eso demostró que él tiene el control de Haití, el 60%. Pero no solamente eso, es un grupo que tiene un objetivo fijo, que tiene su ideología y que tiene todo eso planteado. Mas, sin embargo, ellos están pidiendo la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Pero ¿por qué la relación existe ahí? Mucha gente no sabe. Toda esa banda, hay archienemigos, hay amigos y hay que son apoyos políticos de otro partido. Mira, el presidente Moisés, ese tipo que se llama Jimmy, era del grupo del presidente Moisés. En los de 400 mozos, esos eran enemigos del presidente Moisés. Por eso que usted ve que ahí hay un problema. En los archienemigos, cada uno controla una franja. Uno está en el norte y otro está en el sur. Entonces, en este momento, Jimmy quiere que renuncie el primer ministro para que seguramente el señor Claude Joseph, que es el ministro de Relaciones Exteriores, porque hay una lucha, hay una pugna en Haití por el poder. Entonces, ahí es que está la situación. Entonces, ¿qué pasa? Como la ONU había investigado y había dicho que se encuentran en esa banda, pero ¿por qué? Pues podemos decir, ¿por qué esa banda existe? ¿Por qué han tenido tanta fuerza? El por qué está ahí. Miren, en el año 1991 ganó democráticamente el primer presidente con el retorno a la democracia, el presidente Jean-Bertrand Aristide. Más sin embargo, Jean-Bertrand Aristide fue derrocado 7 meses después por el general Raúl Sedgaz. Sedgaz entonces organizó una junta civil. Esa junta civil fue dirigida por Marc Bassin, Emile Jonassen y Joseph Nader. Más sin embargo, Estados Unidos no estaba de acuerdo con ese golpe. Entonces, en 1994, Estados Unidos invade Haití. Pero cuando Estados Unidos invade Haití, lo que hace Estados Unidos destruye el ejército haitiano. Porque, ¿dónde venían los golpes de Estado? Eran entre la fuerza de los duvarielistas y aquellos que eran del grupo de Henry Nafi, que eran duvarielistas, pero después se dividieron. Entonces se convirtieron en el presidente Leslie Manigat, que habían derrocado en 1987. Pero ¿qué pasa? Como Estados Unidos destruyó el ejército haitiano, entonces Haití no tenía ejército. Entonces, ¿qué pasó? Las bandas, los grupos, cogieron poder. Se apropiaron. Entonces, cuando Estados Unidos intentó estabilizar, porque primero llegaron los cascos negros, los cascos azules, que son de la ONU, que Estados Unidos pidió a la ONU intervenir en este momento, porque Estados Unidos sale en el 95. Los cascos llegan en el 95, pero en el 96 retorna la democracia. Imponen a Jean-Bertrand Aristide, quien termina su periodo, aquel que no le comulgaron los 2 años que le habían derrocado. Entonces ahí vino entonces el presidente René Preval. Entonces, ¿qué pasa con Preval? Con Preval intenta organizar el ejército, pero no puede porque ahí está una misión. Entonces las fuerzas criminales, tanto las bandas y esas pandillas que tienen mucha fuerza, empezaron entonces a la droga, todo esto, el narcotráfico, la trata de personas ilegales, pero ahí quien no asegura la estabilización de la seguridad haitiana, son las misiones, porque la MINUSTAH vino en el 2004, cuando le dieron el segundo derrocamiento al presidente Jean-Bertrand Aristide, y la MINUSTAH duró 13 años en Haití, desde el 2004 hasta el 2017, dilapidó alrededor de 6.000 millones de dólares, y no pudo resolver la crisis haitiana, ni estabilizó Haití, y terminó con un escándalo de mayúsculos, porque salieron ahí desacreditados con temas de que muchos de esos cascos azules terminaron teniendo muchos hijos, agresiones sexuales y todo esto. Entonces al final la comunidad internacional
con la ONU no hizo nada. Nosotros lo que hacemos es un llamado, que tanto los organismos internacionales y de integración, los países que conjugan todos esos organismos, nosotros les pedimos que salgan a ayuda a Haití, y principalmente 4 naciones. ¿Cuáles? Estados Unidos, Francia, Canadá, que son las naciones que han masacrado a ese pueblo, porque Haití fue colonizado por los franceses. Los franceses fueron los que acabaron con Haití, porque hicieron a Haití pagar en este momento 150.000 millones de francos. ¿Qué significa 150 millones de francos? Hoy serían alrededor de 46.000 millones de dólares. Yo vi una declaración de un funcionario haitiano que dice que la República Dominicana no tiene jurisdicción sobre el río Masacre. ¿Cuál es su opinión? No, lo que pasa es, mira, los acuerdos transfronterizos, que son donde existe un río o recursos naturales que comparten entre dos países, eso se regula. Lo primero, el funcionario haitiano no tiene razón. Mira, porque el río nace aquí, lo primero, en el Estado Dominicano. Entonces, si el Estado Dominicano es soberano, lógico el río de la República Dominicana. Ahora, la parte que pasa allá, más allá de donde está la correntía del río, donde corre el río, ya esa parte que pasa allá en Haití, lógico, es de ellos. Ahora, ellos no tienen derecho a hacer un canal por encima de cualquier acuerdo diplomático, porque el primero que tiene que hablar es donde nace el río. ¿Por qué? Porque el río tiene un caudal, y si tú le estás haciendo un canal, tú le vas a disminuir el caudal. Ese río tiene un caudal de 3.5. Entonces, si tú le haces un canal, tú le lo va a desviar. No, y aparte que tú lo desvías, pero si tú le haces el canal, tú le disminuyes el caudal, y si tú disminuyes el caudal, posiblemente ese río se puede secar. Porque en Haití hay un problema de deforestación. El río nace ahí en el Pico de Tres Gallos, ahí en Loma Cabrera, en la cordillera central, septentrional. Lo que pasa y desemboca realmente en la cuenca hidrográfica del Morro de Montecristi, ahí en el norte. Lo que quiero decir con esto, ellos empezaron a hacer un canal sin la anuencia de la República Dominicana, lo cual generó un conflicto a nivel internacional. Lo que yo pido a la República Dominicana, lo primero que hay que tener, defensa nacional. Segundo, control migratorio. Y tercero, seguridad fronteriza. Porque aquí nosotros estamos discutiendo y estamos diciendo, la parturienta haitiana, la embarazada haitiana se encuentran aquí, pero hay que preguntar por qué están aquí, quiénes lo están entrando, porque hay alguien que lo está entrando, y si hay alguien que lo está entrando hay que buscar dónde está el flujo para regular eso, porque si entran aquí ya están en un hospital, entonces a nosotros nos salen organismos internacionales, porque hay convenios y hay acuerdos. Lo que hay que cerrar la frontera, a nadie le puede impedir, ningún organismo, que cierre su frontera, porque el mejor ejemplo es lo que está pasando en la Unión Europea, con Polonia y en Bielorrusia, en la frontera. Entonces lo que queremos decir, que el Estado Dominicano que siga definiendo sus políticas migratorias con apego a la ley, y nosotros tenemos una ley muy buena, que es la ley de migración, que es la ley 285-04. Entonces nosotros lo que pedimos que el Estado Dominicano que aplique la ley a todo nivel y que regule la migración, y sobre todo que haya una migración legal, no una inmigración ilegal, lo cual podía afectar tanto el Estado Dominicano y los otros estados, en este caso Haití, porque el 95% de toda la migración que viene a la República Dominicana viene de la migración haitiana. Lo que quiero decir finalmente sobre el tema económico, es muy importante el mercado haitiano con República Dominicana, principalmente en las fronteras. Hay 4 provincias, que está la provincia de Dajabón, ahí en Juana Méndez, la provincia de Independencia, Elia Piña, y la provincia de Pedernales. ¿Qué quiero decir con esto? República Dominicana tiene un intercambio comercial con Haití de alrededor de más de 1.000 millones de dólares. El 95% de la balanza comercial de esto le beneficia a la República Dominicana. Es decir, la relación que existe de lo que se exporta y lo que se importa de un país es la balanza comercial. República Dominicana exporta hacia Haití anual más de 1.000 millones de dólares. En este momento, por la crisis, después de la muerte del presidente Jovenel Moïse, República Dominicana ha exportado alrededor de 700 millones de dólares, lo cual se ha reducido, lógico, por las crisis, cerrar la frontera, se encuentra alrededor de 11.000 militares en la frontera. Todo eso afecta. Para que ustedes vean, cuando hay una crisis en un país, cómo afecta el intercambio comercial. En la parte fronteriza, ahí en Dajabón, la alcaldía recibe diario alrededor de 150.000 pesos de intercambio y de peaje, y cuando se da la crisis, cuando se cerró la frontera, solamente estaban percibiendo alrededor del 10%. Entonces estamos diciendo que por semana recorren alrededor de
1 millón de pesos y finalmente terminó alrededor de 100.000 pesos. Entonces eso podía afectar a República Dominicana porque República Dominicana es el que suple a Haití. Si República Dominicana no suple a Haití, entonces mueren los haitianos. Eso es importante porque República Dominicana es un país que tiene intercambio comercial con varios países del mundo y el principal socio comercial del país es Estados Unidos, pero en algunos rubros es Haití, porque nosotros exportamos algodón, materiales de construcción como los blogs, cemento, también exportamos trigo, todo esto. Entonces es sumamente importante. Yo creo que hay que retomar al diálogo como lo han dicho muchos expertos y como lo ha hecho el presidente de la República, que recibió el enviado del primer ministro haitiano, que es el señor Daniel Sucre, que fue embajador en la República Dominicana, que se sintió muy bien en la República Dominicana en este intercambio sobre el diálogo comercial y que la República Dominicana siga fluyendo la relación comercial entre Haití y República Dominicana. Gabriel, nosotros tenemos desgraciadamente el tiempo en contra, pero yo tengo una curiosidad que sé que tienen muchos dominicanos y es, ¿quién patrocina las pandillas? Mira, ¿porque están armadas? Sí, lo que pasa es que esas armas vienen de Estados Unidos, porque la pandilla tiene que ver con el narcotráfico. Uno de los principales vías de narcotráfico que existe en América y el Caribe, en Haití, de esas pandillas, entonces reciben dinero de la droga y reciben armas. Todas esas armas que son K-47 son armas de guerra, están mejor armados que la misma policía haitiana. Por eso que la policía haitiana no puede hacer nada, por eso que ellos quieren reformar la policía y reformar la Fuerza Armada para tener una mayor política de seguridad en el país, porque Haití solamente tiene 450 militares, porque cuando salió la minuta solamente dejó eso, no tan preparado, no tan bien adentrado, más sin embargo las pandillas están mejor armados y mejor preparados que ellos. Pero entonces, ¿qué le espera a ese país? Porque hay un análisis hecho ya, sí. Pero a partir de ahora, ¿qué le espera a ese país? El llamado es a la comunidad internacional. Mira, yo hice un análisis, yo recomiendo que cada uno de estos países que yo menciono aquí, conjuntamente con la ONU y la Unión Europea, Estados Unidos, Francia, Canadá, cada uno se ocupen de un tema de Haití. Por ejemplo, el tema de educación, Estados Unidos dice que lo va a resolver. El tema de medio ambiente, Canadá dice que lo va a resolver. El tema del agua, que actualmente tiene un problema del agua, que Israel dice que lo va a resolver. Francia dice, no, yo resuelvo el tema económico y el empleo. La Unión Europea dice, yo voy a dar soporte técnico. La ONU estará ahí para administrar y definir una política de seguridad. Y yo pienso que con ese convoy, con esa alianza y con esa política de cooperación, conjuntamente con los haitianos, podían tratar de resolver a largo plazo el problema haitiano. O de lo contrario, no hay salida. Gabriel, se liberaron, escúchame, sí, porque es que tenemos tantas cosas que hablar de Haití. Se liberaron 2 de los rehenes que tenían las pandillas secuestrados. Sí, mira, se liberaron 2, más sin embargo quedan 15. Lo que pasa es eso es un previsto, eso es un adelanto. Dice, le voy a entregar 2, pero los 15 estarán ahí. Si ustedes no me dan el dinero, yo lo voy a matar. No, y ese grupo que se llama 400 Mojos, eso es uno de los grupos más guapos que hay en Haití, con ningún tipo de miedo. Y yo pienso que Estados Unidos también posiblemente está buscando que sea una salida salomónica, porque supuestamente ya el Departamento de Estado había dicho que en Haití estaban hablando con el gobierno y también con un sector de la pandilla, conjuntamente con la FBI. Entonces la FBI, que es el Buró de Investigación de los Estados Unidos, juega un papel fundamental en cualquier tipo de investigación y de política de Estado. Entonces esperemos que sea una salida salomónica, o de lo contrario Estados Unidos estará haciendo una operación. Mire, hay 2 casos que yo quiero que usted se refiera, aunque sea rápidamente. Es el caso de la beca a estudiantes que se dan, que hay una denuncia que se otorgan unas 70.000 becas, y sin embargo en los registros de las universidades nada más hay unos 12.000 estudiantes matriculados. Y lo otro es lo referente al tema de la parturienta, que es el tema del momento ahora, lo que está pasando. Mira, con el tema de la parturienta, yo pienso que si se encuentran como transeúntes, no tienen documento, lógico hay que mandarlos para Haití. Ahora, si están dentro de un hospital, ya eso trasciende ya el derecho internacional. ¿Por qué? Porque según las declaraciones de los derechos universales,
Universal de los Derechos Humanos dice que el derecho a la salud es un derecho fundamental de todo ser humano. Entonces, si ya se encuentra en un hospital, hay que darle servicio. Mas, sin embargo, si se encuentra en transeúnte, no están documentada, ahí sí hay que enviarlo para Haití, porque ya son ilegales. El país tiene que jugar con su papel migratorio. Ahora bien, lo que hay que cerrar es allá, porque hay un tráfico, porque aquí hay gente que ONG que se benefician de esa vaina, porque hay gente que específicamente van para Haití, te buscan 10 embarazadas y le quitan 50,000 o 30,000 pesos, lo traen para acá. Entonces, eso es un macuteo y eso hay que quitarlo. O de lo contrario, el Estado Dominicano se verá seriamente afectado. Porque a veces van a decir, no, la República Dominicana es racista. No es racista, no es verdad. Lo que pasa es que hay gente que perjudica al Estado. Entonces, hay que trabajar firme en eso. Y el tema es un tema sensible, porque no hay que cogerlo ni tampoco personal. Sí, eso es así. Hay que aplicar la ley. Saberlo manejar. Correcto. ¿Y las becas a estudiantes? Mira, el Ministerio de Educación Superior, en la mayoría de los casos, principalmente en esa gestión, este señor está haciendo una gestión pésima, el doctor Franklin García Fermín. La mayoría de esa beca no le llega a los más necesitados. La beca debería llegarle siempre a los estudiantes que lo merecen y que tienen vocación de estudiar y de seguir adelante. Mas, sin embargo, nosotros no vemos eso. En la mayoría de los casos se utiliza para darle a los hijos de los ricos, a hijos de fulano, a tal funcionario, y finalmente la inmensa mayoría de los pueblos del pueblo no se beneficia de la beca. Yo pienso que hay que cambiar ese tipo de política y que eso llegue a los más necesitados del pueblo dominicano. Wow. Señores, miren, es que hay demasiado tema que debatir con Gabriel Juan de Dios. Y lamentablemente el tiempo, señores, se va volando. Sí, nos traicionó. Además que Juan Gabriel pues tuvo un pequeño inconveniente para llegar a tiempo, entonces lamentablemente todos los temas prácticamente lo tenemos ahí, porque sabemos que este es un tema que está sobre el tapete y que hay mucho por donde cortar y mucho que ver con esta crisis que está afectando en estos momentos la población de Haití. Así que Gabriel Juan de Dios, vamos a agradecer que hayas pues venido aquí a nuestro espacio la mañana del 56 y pues a ustedes pues las gracias por haber permanecido con nosotros ahí, un poquito más del horario porque nos pasamos un poquito, pero era queriendo llevarle pues más informaciones. Así que será hasta mañana. Buen día.